Continuamos con nuestra clase sobre los profetas. Jeremías es el que vamos a seguir viendo. Quiero que abran sus Biblias a Jeremías capítulo 1 y versículo 1. Me acuerdo cuando tenía yo escasos, no hace mucho, 17 años. Y estuve yo parado sobre un puente peatonal atravesando la avenida, la calzada Zaragoza, en la Ciudad de México. Tenía unos días apenas de haber estado en México viendo la obra misionera. Fui a entregar una cosa a un amigo y tuve un rato a solas ahí en la gran Ciudad de México. Y viendo ese paseo lleno de carros y camiones y autobuses, todo así, lleno de gente. Nunca había yo en mi vida había visto tanta gente en una sola vista, de los pocos días que en México se podía ver muy lejos. Y se me vino a la memoria, Señor, tú dices en tu palabra, no envía obreros a las mies es mucha. Entonces dije, Señor, pues envía obreros, mira cuánta gente necesita de tu palabra. Y a la tarde regresé a donde nos quedábamos, en Chalco, en casa de un hermano. Y busqué en mi Biblia ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice ora al Señor de las mies? Y estuve viendo en mi Biblia en inglés y la encontré en Lucas, y la próxima palabra decía go en inglés, vete tú. Y dije, ay, con razón, ¿cómo puedo estar pidiendo al Señor que mande obreros y no estar dispuesto yo? Pero me sentí muy joven, muy incapaz de hacer todo lo necesario, y hasta la fecha. Pero con estos versículos al principio de Jeremías me di cuenta de que tú y yo podemos ministrar en el nombre del Señor, no por lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho, sino por lo que Dios hace. Por lo que Dios hace. En versículo 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Como Isaías parece, es de los sacerdotes, tenía conocimiento acerca del templo, de los sacrificios, del culto. Pero dice en el versículo 2: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Nos da otra vez las fechas relacionadas a los reyes de Judá. Sabemos que eran Judá. En el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y nos da el marco histórico. Vamos a ver en qué fecha sería exactamente eso. Pero podemos ver que recibió entonces su llamado en 627, más o menos fecha, ese año 13º de Josías. Y él, en el versículo 4, continúa diciendo: vino la palabra, ya dijo en general las palabras de Jeremías. Y ahí está algo acerca de lo que es la profecía. Son las palabras de los hombres, las palabras de Jeremías. Las profecías que van a leer en este libro están llenos de su mismo carácter, de su personalidad. Son las palabras de Jeremías. Pero el versículo 2 dice: palabra de Jehová. Todo lo que compone el libro es
la palabra de Dios, tiene autoridad divina, tiene rasgos de la personalidad de Jeremías, de su llamado, de su persona, pero es palabra de Jehová. Y otra vez, personalmente, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pues ha de haber sido un muchacho más o menos joven para vivir en todos esos años hasta la cautividad. En este año todavía era algo joven, y por eso dice, y yo dije, Señor Jehová. No creen que era, era, Señor Jehová. Se asustó. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Yo no tengo facilidad de hablar, decía. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Entonces, vemos desde el versículo 5 que no somos nosotros que nos consagramos o que nos apartamos para el ministerio, para ser portavoces del Señor, sino Dios da la consagración. La consagración, Él elige. Él es quien establece nuestro ministerio. Nosotros no nos autoestablecemos, no nos ponemos como ministros. Él dice, antes que fuera formado, Dios ya lo tenía preparado para ese ministerio. Y también, versículo 7 lo hace claro. Dios da el mandamiento y la dirección. Dios da la palabra. Él dice, yo soy soltero, yo soy joven, yo no tengo palabra, soy niño. Yo así me sentí. Hace muchos años estuve en Los Reyes, Michoacán, mientras estaba afuera el pastor, y hubo un problema con un matrimonio, se separaron. Fui a visitar al hermano y yo todavía estuve soltero. Y yo dije, ¿qué le voy a decir yo del matrimonio? O de que cómo se debe de arreglar o algo. Y me acuerdo, lo encontré, se quedaba en un hotel, el hermano. Y le dejé platicar un poquito de lo que era el problema. Y le dije, pues sinceramente, yo no sé lo que es ser casado. Pero yo no te puedo decir de mi experiencia o de mis consejos para su matrimonio, pero le puedo enseñar donde la Biblia habla de eso, y a lo mejor hasta tú me puedes decir cómo aplicarías eso en tu vida. Entonces le leí ahí en Efesios 5 acerca del matrimonio y cómo debe de ser, y él solito leyendo ahí la palabra de Dios le ministró y volvió con su esposa y se restableció ese matrimonio. No porque yo tenía buenos consejos, sino porque Dios da el mandamiento, la dirección, como dice ahí en el versículo 7. Dios también da protección. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios sabía lo que había por adelante. El ministerio de Jeremías, como vamos a ver, era muy en contra de la corriente, y uno tenía que, cuando recibe un llamado al Señor, no contempla protegerse a sí mismo o prepararse para defenderse, sino tiene que dejar todo eso al Señor. Tiene que decir, si el Señor me ha llamado, Él me va a proteger y va a ser para su gloria. Y pensamos en los 3 jóvenes lanzados al horno de fuego, y el rey viendo ahí 4 que andaban con ellos. Ellos cumplían con la palabra de Dios, con el llamado de Dios en su vida, y Dios los protegió. Dice que cuando salieron, ni olía a humo
su ropa, y los que los echaron ahí se murieron de la calor. Nosotros también, la gente, la ley, lo que tengamos a nuestras manos no nos puede proteger. Por eso tenemos que no temer al hombre, a las amenazas, a las dificultades, sino temer a Dios y cumplir. Y luego también el versículo 9 otra vez dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este es un cuadro que nos dice cómo era la profecía. ¿Cómo era la profecía en la Biblia? Dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. Las palabras del Señor en la boca de un hombre. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Dios da las palabras. Entonces, no es para nosotros decir lo que a nosotros nos pese, o lo que nosotros importa más a nosotros personalmente. No estamos dando nuestro mensaje personal. Dios pone sus palabras en nuestras bocas. Tenemos que esperar en Dios para el mensaje. Eso tiene aplicación en nuestra vida como líderes también. Y al final dice ahí, le da que como autoridad: te he puesto sobre naciones. Dios da la autoridad también. Dios da autoridad, poder. Y Dios nos puede usar para hacer grandes cosas. Pero tenemos que responder como Jeremías, o un poco mejor. Porque sí, tenemos que responder en buscar del Señor lo que Él tiene, y no buscar hacer crecer nuestro ministerio, sino el ministerio del Señor. La autoridad que tenemos es autoridad en la palabra, que si nosotros nos borramos, queda la palabra del Señor, queda lo que dijimos, porque era la palabra de Dios. Dios está llamando gente hoy en día todavía para hablar su palabra, y tenemos que responder a eso. Por la situación continuamente cambiando, vamos a ver entonces cuál fue el contexto histórico de Jeremías, en qué situación estaba en su llamado en 627 antes de Cristo. Asiria había tomado todo el control de la región. Asiria dominaba, y luego en el 612 antes de Cristo hubo una gran batalla en Nínive. La capital de Asiria cayó ante los babilonios y Egipto. Y lo que pasó fue algo así. Si tenemos la tierra de Israel, tenemos el mar de Galilea, río Jordán, mar Muerto, Jerusalén por aquí. Asiria atacaba y controlaba desde el norte. Egipto desde el sur venía por acá. Y se van a acordar del libro de los Reyes, como Josías, sirviendo al Señor, él fue y encontró a las fuerzas egipcias aquí en ruta a atacar a Asiria, y fue ahí donde fue muerto Josías. Egipto entonces era el poder que puso. Eso fue en el año 612 antes de Cristo. Atacó a Siria, y eso fue cuando
regresaron y pusieron a el rey mencionado ahí, Joacim, hijo de Josías, le pusieron como rey, pero nomás unos 2 meses. Ya cuando Egipto volvió, dijo, no, yo voy a poner a su tío, Joaquín. Y luego en el 605, Babilonia, desde aquí tomó a Nínive y también corrió a los egipcios. Vamos a hacer azul para lo de Babilonia. Ellos llegaron y ellos son los que amenazaron todo, y en 605 pusieron a Sedequías como rey de Jerusalén. Entonces corrieron a los egipcios ya otra vez para atrás. Vamos a ponerles amarillo a los egipcios. Ellos regresaron. Asiria ya quedó en nada. Los babilonios tomaron control, y es cuando Dios está mostrando el cumplimiento de las profecías de Isaías que vimos en las horas pasadas, que los babilonios que fueron a ver los tesoros de Ezequías iban a llevarse todo eso. Ya lo que no pensaron posible había pasado. Judá, para defenderse de Babilonia, Judá trata de aliarse otra vez con Egipto. Y en 597 antes de Cristo cae ante Babilonia. Lo que Jeremías estaba predicando, lo que iba a ser difícil, iba a tener que contar con la protección del Señor, porque no iba a tener ningún amigo en estos pensamientos. Jeremías tenía que predicar en contra de tantos falsos profetas que decían que Dios los iba a librar de los babilonios. Dios los iba a librar, que Egipto los iba a ayudar a librarse. Jeremías decía, nunca debemos de volver a depender de Egipto, nunca debemos de otra vez confiar en otras alianzas políticas para nuestra libertad, sino el Señor. Otros decían, los babilonios no pueden destruir a Jerusalén, es la santa ciudad del Señor. No pueden destruir a la ciudad donde está el templo del Señor, el templo de Salomón. No puede ser destruido. Tenemos ya todo ganado con eso. Pero lo que Él les iba a mostrar es que, en su mensaje, es que las alianzas políticas, Dios no le importa la ciudad y el templo, le importa la piedad de su corazón, y el templo, que es el conjunto, la congregación, el conjunto de personas donde habita el Señor. Entonces, después de 597 tomaron control los babilonios. Sedequías se rebela contra Babilonia, y otra vez Babilonia lo estaban sirviendo, mandando tributos para allá. Pero en 587, un breve alivio por Egipto, como dice ahí, él se rebela contra Babilonia. Es decir, Sedequías, el último rey de Jerusalén, sí escuchó a los falsos profetas en sus decisiones, pero siempre cae Jerusalén
como sabemos, en 586. Todos se acuerdan de esa fecha. El problema es que Sedequías es jaloneado entre los falsos profetas proegipcios y Jeremías, que solito, el único que predicaba lo que estaba conforme a lo que dijo Isaías, conforme a la gran paciencia de Dios a través de toda la historia de Judá, que siempre Israel, llegó el fin de Israel y Samaria con la derrota ante los asirios, que eso también iba a pasar a Judá y Jerusalén si no se arrepentían. Ellos pensaban la solución no era en arrepentirse, sino en aliarse con Egipto. Jeremías se ve como un traidor porque está diciendo: ya sujétense a Babilonia y no va a pasar nada. Es un castigo de Dios porque se están rebelando contra Dios. Para rebelarse contra Babilonia es rebelarse contra Dios. Entonces Jeremías se ve traidor y hasta contra la religión establecida, porque él estaba diciendo: no importa ni que el templo esté aquí, Dios todavía lo puede destruir todo por el pecado del pueblo. Entonces su mensaje es enfocado en esa situación. Sobre todo ellos pensaban, por tener el templo, no importaba si tenían dentro del templo otros dioses. Lo vemos en la profecía de Ezequiel también, que había hasta ancianos de Israel que estaban adorando a otros ídolos dentro del templo en Jerusalén. Increíble que creyeran que el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová, como dice en el capítulo 7 de Jeremías, cuando tienen tanta idolatría. Entonces, en su mensaje, la idolatría y la deslealtad a Jehová son los pecados que van a ser castigados. Van a ser castigados. También él, en sus predicaciones, en sus mensajes, está estableciendo que el Estado va a caer. El Estado va a ser borrado, la nación como nación entre otras en su tiempo, pero la fe y el pacto de Dios es eterno, son eternos. Podemos ver esto por ejemplo, en el capítulo 30. Vamos a ver más adelante, podemos buscarlo, donde 33, donde Dios dice que va a ser un pacto eterno. Otra parte de su mensaje es de que la fe, la religión de Jehová tiene que ser genuino, de corazón, no está en el templo, en los sacrificios. Vamos a capítulo 7 y versículo 4. ¿Dónde va a predicar él cuando va a dar sus predicaciones? Jeremías 7. Especialmente el versículo 4. Dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Son palabras de mentira, porque decían: por ser el templo de Jehová no va a ser destruido. No consta en la religión verdadera
en esos sacrificios, en ese culto, en los ritos, sino en la vida que vivían. Porque dice en el versículo anterior, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 3, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Está diciendo, y lo que hoy en día es lo mismo, no nos mintamos con pensar que si tenemos las canciones de adoración, los cantos de adoración más hermosas, más bien desarrolladas y presentadas, que eso va a salvar a la iglesia si nuestros caminos no son los caminos del Señor, si nuestro comportamiento, si nuestras obras no se alinean con la palabra de Dios. Podemos tener un edificio bonito, podemos tener música hermosa, podemos tener un orador, un predicador de primera clase, pero si nuestras vidas no se alinean con la palabra de Dios, es en vano, no es lo que Dios quiere, no agrada a Dios. Entonces, otra vez el versículo 5, a los dos lados de este versículo, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Él está cumpliendo con su parte, Dios, con su parte del pacto, pero son ellos que no están cumpliendo. Es un llamado a cumplir con el pacto. Todavía escuchamos mucha esperanza, mucho amor, que Dios va a ser fiel a su pacto. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 31. Jeremías 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, Él quiere, aunque no fueron fieles, Dios todavía va a hacer un nuevo pacto. No tiene por qué, tiene menos razón ya para volver a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel ya es desde 100 años antes, 120 años antes ya había sido borrado. Pero aún Dios dice, hará un nuevo pacto. Y cuando Jesús, en la Santa Cena, en Lucas 22, toma la copa y dice, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Está hablando, ellos sabían, refiere a ese pacto que Dios menciona aquí. Otro versículo en el capítulo 29, un versículo muy conocido, 29:11. Pareciera que Jeremías solo habla de castigo, de la derrota que viene, pero también muchas palabras de esperanza, de amor.
Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé, Dios está diciendo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, aún con lo que va a castigar, lo que va a destruir a Jerusalén, pero tiene planes de paz y no de mal, y para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hasta el castigo es para volver sus corazones a Dios, para buscarle de corazón. Y de hecho, la historia comprueba que sí funcionó. Que después del cautiverio en Babilonia, el pueblo judío jamás volvió a la idolatría. Su mensaje también tenemos que ver el libro de Jeremías como una obra literaria. Son varios oráculos, más bien juntados por tema que por orden cronológico, o de que Jeremías empezó con su primer sermón ahí en el capítulo 1, el capítulo 2, y así por orden que los iba predicando o dando esas profecías. Entonces, las profecías no están en orden cronológico. Una división más o menos amplia sería de que los capítulos 1 al 25 son profecías al pueblo de Dios, y los demás, los capítulos 26 al 52 son las profecías al ambiente histórico, es decir, a las otras naciones todo alrededor que están observando lo que está pasando con Israel. Y otra vez, como en Isaías, hay una parte de Isaías 13 al 26 donde se dirige Dios a todas las demás naciones alrededor, porque Dios, a diferencia que muchos de los profetas de otras religiones del tiempo, no es el Dios solamente de esa nación. No es el Dios que solamente respalda a ese rey o a un emperador o al que tiene el ejército más grande. Muchas veces eso era, el que era Dios era el que tenía un rey con el ejército más grande, pero era nomás el hombre tratando de convencer a otros que tenía un Dios fuerte a su espalda. Lo que Dios está estableciendo es su señorío sobre todas las naciones, porque esas profecías sí se cumplen, sí se cumplieron. Y es en cuanto a su actitud hacia Judá, Israel, Jerusalén, que Dios los juzga y dice qué va a pasar. Y muchas veces también, como vimos en Isaías, en Jeremías, también en Ezequiel, vamos a ver, hay partes, varios capítulos que dan las profecías a otras naciones, todas en una sección del libro, aunque pertenecen a diferentes épocas, diferentes situaciones políticas, históricas. Jeremías, lo que es interesante de Jeremías es que es el profeta más personal, es muy solitario. Vamos a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Intercala Jeremías algunas de sus profecías personales o sus quejas con el Señor, intercala con las profecías a otros en su libro, y a veces vemos que Jeremías personalmente aprendía lecciones de la palabra de Dios que él compartía con el pueblo para decir, hasta para mí fue difícil aceptar estas palabras, pero ustedes tienen que aceptarlas porque es palabra de Dios. En Jeremías
15 tenemos una cercanía con Dios. El 15:15 dice: tú lo sabes, oh Jehová. Es como una oración a Dios. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Está diciendo, por favor conteste ya, trae estos castigos que me mandaste a decirles, porque no me creen. Y a mí me insultan. Él sufrió, lo echaron a una cisterna con lodo. Sufrió personalmente por lo que no lo creían. Tuvo quien le ayudara, quien le protegiera por el Señor, pero sin embargo él sufrió mucho personalmente. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cómo fue la palabra de Dios cuando primero lo recibió Jeremías? Dice en el versículo 16: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Él sintió el privilegio de recibir la palabra de Dios. Dijo: oh, qué bonito. Y así nosotros también debemos de, cuando recibimos el llamado al ministerio, debemos de recibirlo con gozo. Debe de ser algo que nos asombra con el privilegio de servir a Dios. Pero dice, cambió toda su vida. Dice en el 17: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No hice amistades con gente que no tomaran en serio la palabra de Dios. Empezó a no tener muchas amistades, por lo que él se apegaba a la palabra de Dios. Me senté solo, porque me llenaste con indignación. Él no pudo estar a gusto con la gente que no hacía caso a la palabra de Dios. No podía estar a gusto con gente que se burlaba de los castigos que Dios iba a mandar, de las advertencias de lo que Dios iba a hacer. Dice en el 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Empieza a decir: Señor, pues, en fin, ¿cuándo vas a cumplir todo esto? ¿Lo voy a ver yo? ¿O los que se burlan de mí? Porque se acuerda, Jeremías estaba en todo, parecidamente en contra de la religión, en contra de la política que tenían de aliarse con Egipto. Muchos pasajes personales, pero también aquí estamos en el capítulo 15 de Jeremías, con el llamado de Dios, y Dios le dice en el 15:19, Dios le contesta a esa queja, que ¿hasta cuándo? Ayúdame. Yo dejé todo por servirte, Señor, y siempre vas a cumplir, como echando dudas a lo que dijo el Señor. El 19: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Buena palabra para nosotros. Que cuando todo no va bien en el ministerio y te sientes bien solo y dices: Señor, pues, pero yo seguí tu llamado y mira, todos están en contra. Conviértete. Es como que tenemos que empezar desde nuevo con la fe en el Señor. Si te convirtieres, y me gusta lo que dice al final del versículo 19,
Conviértense ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A veces sí, por tener seguidores, nos convertimos a ellos. Primero tenemos que convertirnos al Señor, volver. Y esta es una palabra que sale mucho. Van a ver, convertir viene del misma palabra hebrea que volver. Es arrepentirse, voltearse. Jeremías ya estaba volteando a espaldas hacia Dios. Y Dios le dice, conviértete a mí, que se conviertan a ti y no te conviertas a ellos. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Dios nos va a apoyar, no nos va a fallar al final. Tiene todos estos pasajes personales, hasta su llamado personal. Es sobre todo, y esto me suena como hasta para un examen, Jeremías es el profeta más íntimo y solitario en sus profecías, que fue llamado en 627 a.C. y predicó que Judá debe someterse a los babilonios. Y si tiene esa frase memorizada, entonces van a sacar un 10 en el examen. Y también saben que el libro de profecías que habla del Santo de Israel a Judá y Israel unos 700 años antes de Cristo, y los imperios de Asiria, que habla de Asiria, Babilonia y del rey Ciro, va a ser Isaías, lo que hablamos en las otras horas.